¿Cuál es el origen de elfos, humanos, enanos y hobbits? ¿De dónde vienen los ents y las águilas? De eso hablaremos en este episodio. Hola chicas y chicos, yo soy Hadadro y este es mi podcast, un espacio dedicado a explorar la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Como les decía, hablaremos aquí del origen de los diversos seres que habitan en el universo literario de El Señor de los Anillos. Así pues, sabemos que Arda, la versión mitológica del planeta Tierra ideada por Tolkien, estaba poblada por dos tipos de seres, encarnados y no encarnados, es decir, aquellos con cuerpo y alma y aquellos que son solo alma, espíritus puros, válgase la expresión. Comenzamos pues hablando, chicas y chicos, de los no encarnados, los espíritus. ¿Cuáles son estos seres? Pues sin ir más lejos, los Ainur, los Valar y los Maiar. Dice el Silmarillion desde el principio qué es esto de los Ainur, ¿no? Lo establece en el primer capítulo que se llama el Ainulindale. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes de que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Esa música que los Ainur ejecutaron delante de Ilúvatar es lo que se conoce como el Ainulindale, que literalmente significa la música de los Ainur. Los Ainur entonces son espíritus que existen antes de que existiera materialmente el mundo, antes de que existiera el espacio y el tiempo, y que habitaban en estancias fuera del tiempo y el pensamiento llamadas las estancias intemporales de Ilúvatar, siendo Ilúvatar Dios en estos mitos. Ilúvatar significa igual literalmente el padre de todo, o también conocido como Eru, el único. Entonces, el único hizo en sus estancias intemporales, antes de que se hiciera alguna otra cosa, a los Ainur, estos espíritus, los sagrados. Como tales, no tienen cuerpos. Surgieron en un espacio, en un lugar en el que no hay cuerpos, ¿no? La música que ellos elaboraron, que ellos ejecutaron delante de Ilúvatar, se transformó de alguna forma en el mundo material, en las cosas que hay. Primero Ilúvatar, el sonido lo tornó visión, y después la visión la dotó de ser, y el mundo fue, y lo llamó Ea, el mundo que es. Para hacer eso, Ilúvatar infundió esa visión con el fuego secreto o llama imperecedera, que se entiende es la potencia creadora de el único. Ok, ya creado el mundo, ya que esta visión fue dotada de ser, ofreció a los Ainur la posibilidad de descender a ese mundo para ordenarlo. Y muchos, no todos, y tampoco se sabe exactamente cuántos o qué proporción, pero sí muchos, aceptaron la invitación y descendieron. La condición de aceptar la invitación y descender al mundo para ordenarlo es que no podrían abandonar ese mundo en tanto no concluyera la música. La música entonces se vuelve, la Ainulindale es como una suerte de plano del universo en el que está su destino, todo su desarrollo, principio, desarrollo y desenlace, toda la historia del mundo está en la música. Y esa música la conocen los Ainur, los sagrados. Entonces, ya creado el mundo, hay un grupo de espíritus, cuyo número no conocemos con precisión, que eligieron descender, decidieron poblar el mundo. Esos seres que poblaron el mundo, pues son parte de los seres que existen. Y en respuesta a nuestra pregunta general, ¿no? En este episodio, que es
¿Cuál es el origen de todas las razas, de todos los seres que habitan la Tierra Media? Bueno, o Arda más bien, que es el planeta Tierra que está dentro de Ea, que es el mundo que es. Y dentro, ciertamente dentro de Arda, hay un continente central que es lo que se llama la Tierra Media. Bueno, pues lo que puebla Arda es seres encarnados y no encarnados. Y los no encarnados son los Ainur, espíritus puros que no tienen cuerpo de origen y que nacieron antes de que existieran todos los cuerpos, antes de que existiera materialmente el mundo, en estancias fuera del tiempo y el pensamiento, las estancias intemporales de Ilúvatar. Ya en el mundo material, esos espíritus se organizaron en dos grandes grupos: los Valar, que eran los espíritus más poderosos, las fuerzas elementales que organizaron Ea, ¿sí? El Vala de los vientos y los cielos, el de las aguas, el de la tierra, la de las plantas y los animales, la de la luz, la de los sueños, el del destino, etcétera y demás, ¿no? Estos seres son los más poderosos. Los Valar son las fuerzas elementales que ordenaron Ea y coronaron ese trabajo de subcreación. Digo subcreación porque la creación en sentido fuerte es un don que solo pertenece a Ilúvatar. Todos los demás seres que crean cosas son seres subcreadores. Entonces, coronaron los trabajos de subcreación, de ordenación del mundo primigenio, los Valar, con Arda, la tierra. Dentro de Arda, los Valar pueden encarnarse. Ok. Pero dije que se organizaron los espíritus en dos grupos. Los Valar eran los más fuertes y había un grupo de espíritus menores cuyo número desconocemos, que eran sirvientes y acompañantes de los Valar. A eso se les conoce como los Maiar. ¿Ok? Tanto Valar como Maiar, espíritus que pueblan Ea, que habitan Arda, pueden, por ministerio de su poder y su voluntad, manifestarse físicamente, adoptar una forma física en el mundo creado por Ilúvatar. Solo que es una forma física fingida, no es real. Sus cuerpos no son reales, son cuerpos fingidos. Uno de los Vala, de los grandes espíritus, era Melkor. No solo eso, era el más poderoso de todos esos espíritus. Hizo cosas muy malas con ese poder, pero hablaremos de eso en otro episodio. Por lo pronto, sí, efectivamente, entre los Valar, los más poderosos, está Melkor. Otros ejemplos es Manwë, Barda, Yavanna, Aule, Ulmo, Tulkas, por mencionar algunos. Y del lado de los Maiar podemos mencionar a Sauron, Gandalf, Saruman, Radagast. Igualmente por mencionar algunos rápido y que seguro ustedes reconocen. Son espíritus menores que servían y acompañaban a los espíritus mayores. El caso de Sauron es de los más complejos, ¿no? Porque originalmente, pues él no era malvado, sino que servía al Vala Aule, el herrero, el ingeniero del mundo, el Vala de la tierra, de los continentes. Y eventualmente Sauron fue seducido por Melkor, que era el más poderoso, pero era el rebelde, el malvado, el que quiso hacer su propia música, y entonces alteró el mundo, infundiéndolo con su espíritu maligno. Sauron se volvió su sirviente y se alzó en gran poder con Melkor, llegando a ser su segundo al mando. De hecho, a la caída de Melkor, Sauron, después de unos 1000 años ingresados en la Segunda Edad, se alzó como el nuevo Señor Oscuro. El Señor Oscuro original y el gran Señor Oscuro era Melkor. Después vino Sauron. Claro, hasta ahí con los espíritus, con los seres no encarnados. Su origen es divino. Existen antes de que existiera alguna otra cosa. Surgieron en las estancias intemporales de Ilúvatar. Vamos ahora con el otro gran grupo, los seres encarnados. A diferencia de los espíritus puros, los seres encarnados son aquellos en los que convive la dualidad alma y cuerpo. Es decir, son seres
que tienen un alma inmortal, pero esa alma habita por origen, por naturaleza, si se me permite la expresión, en un cuerpo. ¿Quiénes son los primeros nacidos dentro de este grupo? Los elfos. ¿Sí? Ellos se llamaban a sí mismos originalmente los Quendi, los que hablan, porque cuando despertaron en el mundo, lo primero que notaron es que de entre todas las criaturas que habitaban Arda, ellos eran los únicos capaces de formar palabras con sus voces, de articular palabras, y se llamaron a sí mismos los que hablan, en su lengua, los Quendi. Ok. Ellos despertaron, y ojo con la palabra, ¿no? Despertaron en una región oriental del mundo que se llama Cuivienen. Por lo visto es una región boscosa donde habría algunas aguas, quizás alguna cascada o ríos cerca. Y Ilúvatar los depositó ahí. Digamos, esto es misterioso, ¿no? Ilúvatar invitó a los Ainur, pasaron miles y miles de años antes de que despertaran los elfos, pero en algún punto Ilúvatar decidió, ¿no? Esa era la hora apuntada por Ilúvatar, y los elfos estaban ya, los primeros, depositados en la región del Cuivienen y simplemente despertaron, abrieron los ojos. Cuando abrieron los ojos, el mundo estaba sumido en la oscuridad, a no ser por las estrellas de Barda, la Valier de la Luz. Esto ocurrió en las llamadas Edades de los Árboles. En el continente de Amán, en el otro extremo del mundo, en el extremo occidente, los Valar habitaban en el continente sagrado de Amán, en el reino de Valinor, y allí había dos colosales árboles, uno que emitía luz dorada y se llamaba Laurelin, y uno que emitía luz plateada que se llamaba Telperion. La luz de esos árboles era vasta y suficiente para iluminar todo el mundo, pero los Valar habían creado, por anteriores conflictos con Melkor, una cordillera en las costas orientales de Amán, una cordillera defensiva, y las montañas del Pelori. Esas montañas atrapaban la luz de los árboles. Entonces el resto de Arda estaba sumido en la oscuridad, y lo único que la iluminaba, al no existir el sol y la luna, solo existían los árboles, que eran dorado uno y plateado el otro. De ahí vienen el sol y la luna después. El resto de Arda estaba en la oscuridad y solo las estrellas de Barda brindaban luz. Los elfos, al abrir los ojos, lo primero que vieron fueron las estrellas de Barda. Ellos estaban en el suelo, ¿no? Los puedes imaginar en el pasto recostados. Abren los ojos y ven las estrellas. Y quedan inmediatamente cautivados por la belleza de los fulgores de la creadora de las estrellas, a quien eventualmente conocerían algunos de ellos, y que llamaron Elbereth o Gilthoniel, ¿no? La dama de la luz. Era Barda, la Valier de las estrellas, la esposa de Manwë, el rey de los Valar. Eran el rey y la reina de los Valar. Muy bien. Entonces el origen de los elfos es ese. Nacen directamente por voluntad de Dios. A los elfos no los creó ningún Valar. Los Valar crearon animales, plantas, crearon muchas cosas, pero no crearon a ningún elfo. Los elfos fueron una intromisión de Dios en el desarrollo de la música. Digamos, fueron una parte de la música que Ilúvatar mismo hizo y que ningún otro Ainu realizó cuando se dio la Ainulindale, ¿no? Bueno, el siguiente caso es el de los enanos. Los enanos fueron creados en las edades de los árboles también, pero según relata la tradición, no fueron creados por Ilúvatar, sino por un Vala, en concreto el Vala Aule, a quien ellos llaman Marjal, ¿no? The Maker, el hacedor. Aule es el herrero, el esposo, por cierto, de Yavanna,
la Vallier de la naturaleza, creadora de las plantas y los animales, Aule era un individuo que tenía una gran avidez o encontraba gran placer, ¿sí?, en los procesos creativos. A él le gustaba, no sé, crear joyas, crear artefactos, trabajar con los materiales de la tierra y desarrollar cosas. Pero para él el valor no estaba en las cosas que eran producto de los procesos de creación, sino en los procesos mismos. Entonces él, al encontrar esa belleza en los procesos creativos, se impacientó un día y quiso tener personas, seres con los cuales compartir estos placeres y enseñarles sus artes, su ciencia. En esa impaciencia, pues recordando lo que había escuchado, la parte de la música que había ejecutado Ilúvatar, la de la creación de los hijos, que él no ejecutó y no comprendía muy bien, con fundamento en su vago recuerdo de cómo serían los hijos, creó a los enanos, que bueno, se parecen a los hijos, pero son diferentes. Se parecen a los elfos y a los humanos, pero no son exactamente como los elfos y los humanos, ¿no? Así son los enanos, como Aule los imaginaba. Y los hizo más chaparritos, barbones, ¿no? Pero sobre todo, como en el mundo ya merodeaba Melkor y lo estaba mancillando todo con su maldad, para proteger a sus creaciones de las maldades de Melkor, los hizo resistentes, resilientes, ¿no? Y de voluntad indoblegable. Bueno, esto es lo que dice la tradición. Ese es el origen de los enanos. El Vala Aule los creó. Pero eso que hizo Aule no pasó desapercibido y de hecho fue un pecado. Ilúvatar lo reprendió. Al observar, digamos, el acto, Ilúvatar habla con Aule y le dice: ¿por qué has hecho esto? Que sabes que está más allá de tu poder y tu autoridad, ¿no? Y además ocurría que los enanos en el principio eran totalmente dependientes de Aule. Los enanos no eran como juguetes que solo actuaban cuando Aule les estaba prestando atención. Pero si Aule volteaba a ver a otro lado y ocupaba su mente en algún otro asunto, los enanos caían, ahí quedaban inertes. Y Ilúvatar le dice: mira lo que has hecho y no funciona. Entonces Aule, al entender su error, se arrepiente y alza su gran martillo para machacar a estos seres, ¿no?, para destruirlos, como ofreciendo disculpas a Ilúvatar. Pero Ilúvatar se enternece ante el acto y decide adoptar estos seres. Decide darles independencia, libre albedrío, existencia independiente de su creador. Fue una dádiva de Ilúvatar para con su hijo Aule. Y así surgieron los enanos como hijos adoptivos de Ilúvatar. Pero el mandato de Ilúvatar fue que ellos debían permanecer dormidos y fueron escondidos en las profundidades de la tierra bajo las montañas y no despertaron hasta después de que despertaron los primeros hijos, los primogénitos, los elfos. O sea, Ilúvatar sí fue muy claro en este sentido de: a ver, vamos a adoptar a estos niños, voy a aceptarlos en mi rebaño, pero no toleraré que despierten antes que mis hijos. Y también premonizó Ilúvatar que a menudo habría conflictos entre los hijos de su elección y los hijos de su adopción, ¿no? O sea, como avisando que iba a haber las riñas que todos conocemos milenarias entre elfos y enanos. Pasamos al siguiente grupo. Estamos dentro de los seres encarnados, ¿no? Y no nos vamos a salir de aquí. Los humanos. ¿Cuál es el origen de los humanos
en los mitos de Tolkien. Pues igual que el de los elfos, despertaron en una región del mundo llamada Hildorien. Parece que Tolkien no se puso totalmente de acuerdo consigo mismo de finalmente de dónde quedaba Hildorien, si en el centro de la Tierra Media, cerca del mar interior, o si era hasta la región oriental, como Cuivienen. Hay algunas representaciones gráficas de Arda en las edades de los árboles, en las que colocan a la región de Hildorien al sur de Cuivienen, pero no es una región boscosa como Cuivienen, donde despertaron los elfos. Bueno, supongamos que es así. Igualmente en el oriente del mundo, ahí despertaron los humanos en esa región que se llama Hildorien, y de hecho, como le llamaban originalmente los elfos, eran justamente Hildor, a los humanos. Despertaron. Aquí hay de nuevo una serie de controversias, pero yo voy a manejar la más estándar para no hacernos bolas el día de hoy. Si pudiéramos dejar para toda una charla con énfasis en esto, cuál es el origen concreto de los humanos, y si eran mortales de origen o no eran, o eran inmortales de origen, ¿no? Bueno, pero el caso es que despiertan en el oriente, en las edades del sol, no en las edades de los árboles, en las edades del sol. Los humanos aparecen en el mundo, nacen en el mundo, cuando los árboles fueron destruidos por Melkor. Laurelin, el de la luz dorada, y Telperion, el de la luz plateada. Y los Valar, a partir de la última flor de Telperion y el último fruto de Laurelin, crearon dos naves cuyo función iba a ser el de realizar círculos alrededor del cinturón de la Tierra, y que Barda, la creadora de las estrellas, alumbraría como fulgores más poderosos que los de las estrellas. Anar, último fruto de Laurelin, llamaron al sol, ¿no? los antiguos Banjar, y Isil, la refulgente, llamaban a la luna, última flor de Telperion. ¿No? Imagínense cuán esplendorosos serían los árboles de Valinor, que de sus restos los Valar iluminaron el sol y la luna. Anar e Isil, con el alumbramiento de estas naves, de estos nuevos fulgores, se dio el primer amanecer, y con el primer amanecer vino el despertar de los humanos. Ok, allá en Hildorien. ¿Qué otros seres? Bueno, aquí vienen unos que son problemáticos, o tal vez no, pero no está claro si tienen alma, si tienen cuerpo. Se comportan como seres independientes, como si tuvieran libre albedrío, pero no está claro si son personas a la manera en la que lo son los hijos de Ilúvatar. Los elfos y los humanos, ya está, eran parte del plan de Dios y aparecieron en el mundo cuando él quiso, porque él quiso. Los enanos fueron producto del ejercicio del libre albedrío de una de las creaciones de Dios, en este caso el Balaule, y él decidió dotarles también de libre albedrío, infundirlos con la llama imperecedera, y entonces, bueno, asumimos que también son seres con alma y cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los Ents? Muy relacionado con la aparición de los enanos está el surgimiento de los Ents. Justamente cuando todos se enteran, ¿no? El resto de los Valar se enteran, porque era secreto. Aule había creado los enanos, pero era un secreto, estaban allá en su taller y nadie los conocía, ¿no? Pero ya que Ilúvatar pues hizo oficial y los adoptó como hijos, pues ya todos los Valar se enteraron. Y Yavanna, la valía de la naturaleza, esposa de Aule, se dio cuenta, ¿no? Le cayó el 20, ahí finalmente, que todo lo que ella había creado, las plantas, los animales, los árboles, los bosques, ¿no?
pues estaría a merced de los hijos de Ilúvatar. ¿Quién va a defender a la naturaleza de los hijos que la explotarán para sobrevivir? Consternada por este descubrimiento, esta constatación, Yavanna acude al consejo de Manwë, rey de los Valar, ¿no? El más sabio entre ellos. Y Manwë consulta a su vez a Ilúvatar. Ilúvatar le hace ver que la respuesta ya estaba en la música. Y Manwë le dice a Yavanna que de entre todas las cosas que le preocupaban, me salté esto, le pregunta Manwë a Yavanna, oye, ¿qué es lo que más te preocupa? Y Yavanna le dijo, bueno, están particularmente vulnerables los árboles, ¿no? Si algo me gustaría proteger sería los árboles. Entonces es que Manwë consulta a Ilúvatar, ¿no? Y ya con la respuesta Manwë le explica a Yavanna, bueno, lo que hay que hacer es crear a los pastores de los árboles, ¿no? Y entonces Yavanna, muy contenta, le agradece a Manwë y le dice que altos crecerán los árboles de Kementari para que allá habiten las águilas del rey, ¿no? Kementari es ella, ¿no? Es otro nombre para Yavanna. Y Manwë le dijo, no, las águilas van a vivir en los árboles de Aule, pero en los bosques habitarán los guardianes. La cosa se describe más o menos así. Y entonces Manwë despertó, después de consultar a Ilúvatar, ¿no? Y fue al encuentro de Yavanna en Eselohar, y se sentó junto a ella bajo los dos árboles, y Manwë dijo, oh Kementari, Kementari es Yavanna, Eru ha hablado, diciendo, supone pues alguno de los Valar que no escuché toda la canción, aun el mínimo sonido de la mínima voz. Oíd, cuando los hijos despierten, el pensamiento de Yavanna despertará también, y convocará espíritus venidos de lejos, e irán entre los Kelvar y las Olvar, los animales y las plantas, y algunos se albergarán en ellos, y serán tenidos en reverencia, y su justa cólera será temida. Por un tiempo, mientras los primeros nacidos tengan dominio, y los segundos sean jóvenes. Pero ¿no recuerdas, Kementari, que tu canto no siempre estuvo solo? ¿No se encontraron tu pensamiento y el mío y remontamos vuelo juntos como los grandes pájaros que se elevan sobre las nubes? Eso también advendrá por obra de la atenta mirada de Ilúvatar, y antes que los hijos despierten, aparecerán las águilas de los señores del occidente, con alas parecidas al viento. Se complació entonces Yavanna y se puso de pie, tendiendo los brazos al cielo, y dijo, alto crecerán los árboles de Kementari, que las águilas del rey moren en ellos. Pero también Manwë se puso de pie, y pareció que se erguía tan alto que su voz descendió a Yavanna como desde los caminos del viento. No, dijo, solo los árboles de Aule serán lo bastante altos. Las águilas morarán en las montañas, y desde allí oirán las voces de los que nos reclamen. Pero los pastores de los árboles andarán por los bosques. Luego, Manwë y Yavanna se separaron, y Yavanna volvió a Aule, y él estaba en la herrería vertiendo metal fundido en un molde. Y le dijo ella, Eru es generoso. Que se cuiden tus hijos ahora, porque despertarán la cólera de un poder que habrá en los bosques y correrán peligro. No obstante, necesitarán madera, dijo Aule, y prosiguió con el trabajo de herrero. Y ahí tienen, ¿no? Ese fue el origen de los Ents. Parece que águilas y Ents serían las dos clases. Bueno, ya aquí podemos tocar los dos puntos. Serían los dos seres encarnados que fueron creados en colaboración
entre Yavanna, de los creadora de los animales, y Manwë, el señor de los vientos. Entonces tenemos ahí estas dos entidades, pero por lo que sabemos, por las historias, por lo que sabemos tanto de las grandes águilas como de los Ents, pues no parecen seres inconscientes que actúen o que hablen a la manera en la que hablan, por ejemplo, los cotorros, ¿no? Los pericos o loros, no sé cómo les llamen en sus diversas regiones, pero ustedes saben estos animalitos, los pericos, que imitan sonidos, ¿no? A su manera. Tú les dices galleta y repiten galleta, ¿no? Galleta. Pero esa repetición que hacen ellos no puede ser llamada propiamente hablar, simplemente están emulando algunos eh, sonidos, así, adaptándolos pues a su capacidad vocal, vamos a decirlo así, pero no hablan. Los cotorros, los pericos, los loros no hablan, imitan el habla. Esto no aplica ni para los Ents ni para las águilas. O sea, las conversaciones con Bárbol no parecen las de un ser sin inteligencia, ni las de un ser carente de libre albedrío, de voluntad propia y de capacidad de decisión. Todo lo contrario, o sea, es una persona, un individuo que toma decisiones, que tiene capacidad plena para la toma de decisiones. Y lo mismo ocurre con las águilas, ¿no? Son notables, por ejemplo, Thorondor, el señor de las grandes águilas durante la primera edad, la más grande y poderosa de las águilas, y Gwaihir, el señor de los vientos, quien sería como el sustituto, ¿no? El nuevo señor de las águilas en la Tierra Media para los tiempos al menos de la tercera edad. Observamos en El Señor de los Anillos conversaciones entre Gwaihir y Gandalf. El águila habla, es un ser inteligente. Y de hecho, aunque es como un poco chusca la discusión sobre por qué no llevaron a las el anillo a Mordor en las águilas, una de las cuestiones que se comenta, y es en serio, si es real, es que las águilas no son taxis, no son animalejos que tú agarras y utilizas como si fueran burros de carga, con todo respeto para los burritos, ¿verdad? Sino que son un pueblo libre y orgulloso que toma sus propias decisiones. Ya si eso alcanza o qué tanto abona como razón para el no llevar el anillo a Mordor, bueno, eso lo dejamos para otro día, pero lo cierto es que las águilas son realmente un pueblo libre. Hablan, toman decisiones y participan de lo que sea que ellos quieren participar cuando ellos quieren participar en las condiciones que es su deseo participar. Entonces parecen individuos dotados de alma y cuerpo con capacidad de toma de decisiones y dignas del mismo respeto que merecen un elfo, un humano o un enano. Y lo mismo vale para Bárbol y los Ents, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí, ¿no? Como pregunta abierta, si deben ser clasificados entre los seres encarnados en los que se da esta dualidad alma-cuerpo. Yo creo que sí, pero el objetivo aquí no es zanjar la discusión, puedo estar equivocado además, sino simplemente plantear el problema. Hacemos un repaso rápido. Hemos visto que en el mundo, en Arda, la Tierra, Arda, existen seres no encarnados, habitan seres no encarnados, que son los Ainur, ordenados en dos clases, Valar y Maiar, y seres encarnados, seres en los que convive la dualidad mente-cuerpo, digo, alma-cuerpo. Y dentro de este grupo hemos identificado con certeza a elfos, humanos y enanos. Y entre signos de interrogación dejamos por lo pronto a los Ents y las águilas. ¿Ok? Siguen los orcos. Pero antes de hablar de los orcos y los dragones, me gustaría hacer un paréntesis de algunas excepciones de seres no encarnados que eligieron
encarnarse. Algunos de los Ainur que pueblan Ea tomaron la decisión de adoptar formas físicas reales y no fingidas. Los Balrogs, por ejemplo, pareciera que no habitan en cuerpos reales, sino que por regla general los espíritus de este tipo, los Maiar y los Valar, adoptan cuerpos que son como para nosotros la ropa. Yo me puedo cambiar esta camisa, ponerme otra. La camisa no forma parte de mi ser. Eso ocurre con los Ainur, que adoptan una manifestación física en el mundo, aunque pareciera que no es absolutamente libre, sino que también la manifestación física que adoptan acusa, tácitamente manifiesta un poco del temperamento de estos espíritus. Entonces los Balrogs, en parte porque eran así temperamentales, violentos, y en parte porque deseaban mostrarse o estar aptos para el combate y para el ejercicio de la violencia, pues tienen esta forma de sombra y fuego marchito, ¿no? Estos espíritus que pues nosotros llamaríamos demonios al verlos, ¿no? Son antropomórficos, no tienen alguna forma humanoide en general, pero su forma es sumamente oscura y terrorífica, ¿no? Muy bien. Esos son cuerpos fingidos, no son cuerpos reales. En cambio, Ungoliant, que es otro de los espíritus malvados que se unió a la rebelión de Melkor, se encarnó en la forma de una araña gigante, ¿sí? Una araña colosal, pero tuvo hijos, tuvo descendencia. Eso no lo puede tener quien está en un cuerpo falso. Tiene que adoptar el espíritu, tiene que encarnarse en un cuerpo real y no fingido para poder tener descendientes. Ungoliant al parecer lo hizo. Otro caso muy importante es Melian, una maya, que en la Tierra Media conoció a Elwë Singolo, o conocido en lengua sindarin como Elu Thingol, el rey de Doriath. Se enamoraron y tuvieron una hija, Lúthien, la más hermosa de las criaturas. Para tener una hija, debemos asumir, y así es entendido, esa es la convención general, Melian adoptó un cuerpo real, femenino, no fingido, el de una elfo, mujer, ¿no? Y tuvo una hija con Thingol. Esos serían dos casos claros de excepción, pero hay más. Los 5 magos, Gandalf, Radagast, Saruman y Alatar y Palando, también conocidos como ya posteriormente en sus últimos escritos Tolkien los llamó Morinehtar y Roméstamo, los 2 magos azules, aunque él mismo renegó de esto de que fueran azules después de un tiempo. Estos 5 magos, los Istari, fueron enviados, son emisarios de los Valar, enviados para asistir a los pueblos libres en la resistencia a la sombra que Sauron suponía, ¿no? La misión era no luchar por ellos, sino orientarlos, guiarlos en esa lucha, organizar, si acaso, con respeto, ¿no? Organizar esa resistencia a la sombra, a la manera en la que Gandalf finalmente lo hizo, ¿no? En la Guerra del Anillo, si lo notan ustedes, pues es el gran general de la guerra, es Gandalf, es el organizador de los pueblos libres, el orquestador de la gran derrota de Sauron, porque incluso la idea de enviar una comunidad, un grupo discreto, pequeño, que ingresara a Mordor y tirar el anillo en el Monte del Destino, pues eso también fue idea de Gandalf, ¿no? Y que para eso se eligieran a hobbits que iban a estar unidos por lazos de amistad, ¿no? Confiar en la amistad de los hobbits antes que en el poder, ¿no? De esa amistad antes que en el poder de las armas. También fue idea de Gandalf, ¿no? Entonces Gandalf organizó todo, incluso 60, no más de 60, casi 80 años antes, 77, 78 años antes,
fue Gandalf quien organizó la recuperación de los enanos del reino de Erebor, ¿no? Y la expulsión del dragón Smaug, como parte de los trabajos de organización de la defensa, porque la sombra de Sauron se agitaba y se agitaba cada vez con mayor fuerza, y el hecho de que el reino de Durin, el pueblo de Durin estuviera menguado, pues seguramente no ayudaba a la resistencia. Y tan ayudó que ejércitos de hombres del este al servicio de Sauron, en lugar de unirse al ataque en Minas Tirith o unirse a los ataques en Lórien o a Mirkwood, fueron utilizados, un gran ejército fue utilizado y enviado por Sauron para atacar la ciudad humana de Valle, que está muy cerca, ¿no?, de Erebor, y Erebor, el reino de los enanos, que fue sitiado durante aproximadamente una semana, un poquito más de días, ¿no? El ataque empezó el 17 de marzo del año 3019 de la tercera edad y concluyó el 27. Entonces, eso, que el reino de Erebor estuviera organizado y preparado para la lucha, pues es otro de los puntos que anotó Gandalf para el equipo. Bueno, pues esos 5 magos, de los cuales solo Gandalf se mantuvo realmente fiel a la misión y tuvo éxito en ella, esos 5 fueron enviados en cuerpos reales y no fingidos. Como les dije, no fueron enviados para hacer la lucha por los pueblos, sino para guiarlos, asistirlos, organizarlos. Entonces fueron enviados en ropajes humildes, en lugar de ser enviados en una forma majestuosa, bella y seductora, que invitaría al gobierno de los pueblos libres antes que a su orientación y guía, pues fueron enviados mejor en cuerpos ancianos. Por eso son todos ellos ancianos, pero es que no son ancianos, son espíritus, ¿no? Que fueron seleccionados como voluntarios, ellos se ofrecieron como voluntarios y fueron enviados como emisarios en cuerpos que sí eran reales y estaban sujetos a las limitaciones, a las fatigas, a los cansancios, los dolores de esos cuerpos. Entonces estaban reducidos en poder y majestad. Entonces ya hemos identificado al menos estas excepciones. Dentro de todos los espíritus que se encarnan por ministerio de su poder y voluntad, aquí tenemos estos 7 que por ministerio de su voluntad, ciertamente, no en todos los casos de su poder, se encarnaron en cuerpos reales y no fingidos. Ungoliant, la araña colosal, Melian, ¿sí?, la esposa de Thingol, madre de Lúthien, Gandalf, Radagast, Saruman, Alatar y Palando. Ellos 5 fueron enviados también en cuerpos reales y no fingidos. Está textualmente así dicho, ¿no?, en el ensayo sobre los Istari de 1954, que está publicado en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Así se llama el ensayo, Istari. Lo pueden ustedes consultar. Muy bien. Podríamos decir un par de cosas más, pero vamos a dejarlo ahí. Estos son como casos excepcionales. El resto de los espíritus, si uno pudiera, digamos, nosotros como seres encarnados, para poder interactuar con Manwë y con Yavanna, pues tendríamos que, no podríamos, si están en forma espíritu, tendríamos que esperar a que ellos adopten una forma física. Entonces, esa es la razón por la que en general los espíritus adoptan una forma física, para poder interactuar con los hijos de Ilúvatar, con los elfos, con los humanos, porque parte de lo que los cautivó y los convenció de aceptar la invitación de Ilúvatar de descender a Ea para ordenarla, era pues conocer a los hijos. En la visión que les mostró Ilúvatar, vieron el desarrollo de todo el mundo desde principio a fin y vieron a los hijos y fueron cautivados, ¿no? Llenos de curiosidad, deseaban conocer a los hijos, y sus trabajos de ordenación del mundo en el caos primigenio, digamos, para coronar finalmente los trabajos de subcreación con Arda, la tierra, pues era para crear el hábitat de los hijos y después vivir y convivir con ellos. Adoptan estas formas de manera voluntaria para poder charlar con los elfos. Se dice que los elfos Banjar eran los más hermosos de todos y habitan allá muy cerca de Manwë y de Yavanna. Son los favoritos de Manwë y de Barda, perdón, el rey y la reina. Entonces,
Es de esperarse que cuando Ingwe, el rey de los elfos Banjar, desayuna sus huevos benedictinos con el rey y la reina, pues ellos están, tanto Manwë como Barda, están en una forma física, material, que permite la convivencia entre Ingwe y ellos. De otro modo, como espíritus, pues serían seres quizás inaccesibles, ¿no? No habría comunicación, no podría verlos siquiera Ingwe, ¿no? Bueno, claro, todo esto son conjeturas, pero tienen su fundamentación en todo lo que les he dicho y algunas ideas más que por razones de economía expositiva no diré. Vamos ahora sí al caso difícil, al caso de los orcos. Hay liberación reciente de imágenes, ¿no? En redes, imágenes de IGN en las que se mostraron algunos photoshoots, ¿no? De los primeros orcos y se aprecia que no están hechos a computadoras, sino que son trabajo ahí real, muy interesante. Y se dice que uno de los orcos que se muestra en una de las primeras fotos no es en realidad un orco, sino una orca. Pero para evitar la confusión con las ballenitas voy a decir mujer orco. Es una mujer orco. Y esto le ha caído como sorpresa a muchas personas, ¿no? De, oye, ¿cómo que mujeres orcos? Que los orcos no nacen de la tierra en magia con árboles ahí, no sé, de un fango en una membrana. Esto que vemos en las dos torres, cuando Saruman está formando sus ejércitos. Bueno, miren, algo en esa línea se menciona en El Señor de los Anillos, pero no es algo firme. En el Silmarillion, que tampoco es firme, pero en el Silmarillion hay una versión distinta. Dice el Silmarillion que los orcos son una corrupción de Melkor, creada, hecha, más bien hecha, en burla, una especie de sátira de Melkor sobre cómo son los hijos de Ilúvatar. Una versión corrupta y disminuida de los hijos de Ilúvatar, y que la hechura de los mismos por parte de Melkor ocupó someter a lentas artes del dolor a elfos. O sea, la teoría más difundida sobre cuál es el origen de los orcos es que son elfos torturados, ¿sí? Corruptos mediante artes oscuras y tortura por Melkor en los primeros amaneceres del mundo, o incluso, de hecho no, incluso mucho antes que eso, en las edades de los árboles, antes de que se alumbraran el sol y la luna. Porque de hecho antes de que existieran el sol y la luna, ya hay reportes, en el Silmarillion ya hay algunos pasajes que hablan de la presencia de los orcos, ¿no? Fueron conocidos primero por los elfos de Doriath, los elfos Sindar, los de Thingol, justamente el esposo de Melian, antes de que llegaran los Noldor. Entonces, eso vuelve a generar una serie de problemas. Miren, si son elfos torturados, la pregunta inmediata es, y por eso no los pongo en el grupo de los encarnados, sino los dejo en signos de interrogación. ¿Tienen alma? Existen muchos personajes que son orcos. En El Señor de los Anillos nosotros escuchamos diálogos entre ellos y parecen comportarse como personas igualmente dotadas de libre albedrío, con capacidad de decisión y acción, ¿sí? No son monigotes dependientes de que Sauron los esté viendo o que Melkor los esté viendo, sino que existen con independencia y viven con independencia y parece que deciden con independencia, ¿no? Hablan realmente y no imitan el lenguaje. Entonces, si es así, la pregunta es, ¿tienen alma? Si son elfos torturados, entonces tienen almas élficas, es decir, son inmortales. ¿Cuál es la situación con los elfos? Los elfos
cuando el cuerpo pierde la vida, sus almas quedan en el mundo y inician un proceso de espera dirigiéndose a las estancias de Mandos, el Vala del Destino. Namo es el Vala del Destino y Mandos se llaman sus estancias. Ahí alberga las almas de los elfos cuyos cuerpos han muerto, y al cabo de un tiempo, como si estuvieran en una suerte de purgatorio, permítase la analogía, al cabo de un tiempo, esas almas son devueltas en cuerpos idénticos a los anteriores, con todos sus recuerdos y personalidad, es decir, son devueltos como la misma persona en cuerpos nuevos, pero totalmente idénticos a los anteriores. ¿Sí? Son repersonificados, es la palabra que usaba Tolkien, repersonificados. Entonces los elfos existen en el mundo mientras el mundo exista. Ojo que si cuando se acabe la canción, cuando termine la música de los Ainur, desaparecerá, pareciera, el mundo, y ya no sabemos qué va a pasar con los elfos, porque sus almas están atadas a este mundo, existen dentro de este mundo y no lo pueden abandonar. Los humanos, en cambio, al morir, sus almas abandonan el mundo, abandonan los círculos de Arda, es una de las frases que ocupa Tolkien, y se dirigen a estancias misteriosas, solo Dios las conoce, Él dónde las tiene, qué hacen, no se sabe. Y los Valar creen que cuando Arda se acabe, vendrá una nueva música que ya no será mancillada por la maldad de Melkor, y la profecía es que los humanos unirán sus voces a las de los Ainur para esa segunda música, pero no se sabe qué pasa con los elfos, no se sabe si los elfos también participarán en esa música, si los elfos dejarán de existir y ya no existirán en esta nueva Arda, esta Arda redimida, ¿no? En comparación con la actual Arda, digamos, mancillada por la maldad de Melkor. Bueno, ¿qué ocurre con los orcos? Si son elfos, tienen almas inmortales y se pueden redimir esas almas, pueden expiar sus pecados y volver a aparecer, pero ya como elfos buenos. El propio Tolkien problematizó esto. Él mismo dice algo que es muy importante y hay que tener presente en toda nuestra lectura de los textos de Tolkien. Todo lo que se dice está dicho en la perspectiva del personaje que lo dice. Tolkien no es Bárbol. Y Bárbol dice cosas que él cree, pero pueden estar equivocadas. Tolkien no es Frodo. Y Frodo afirma cosas que son lo que Frodo cree y entiende, pero no necesariamente es lo que Tolkien cree. Tolkien no se entromete en el desarrollo de los personajes. Los personajes tienen, permítase la expresión, vida propia, toman sus decisiones. Entonces Tolkien, al escribir, trataba de ser lo más leal posible a sus personajes para que ellos hicieran sus cosas, que ellos tomaran sus decisiones, ¿no? Entonces los personajes, si se equivocan, es porque ellos son así, y eso es lo que haría el personaje en ese caso. Y si un personaje hace tal cosa pero no hace tal cosa, es porque el personaje no lo sabe, o sabe una cosa pero no sabe lo otro. ¿Sí? Como el caso de Gimli y los enanos y Moria. Gimli y los enanos de Erebor en general habían perdido comunicación como hace 25 años con la expedición de Balin, que había salido 30 años atrás respecto del concilio de Elrond, rumbo a Casa Dûm para tratar de recuperarla. Durante los primeros 5 años hubo, no sé, correspondencia, pero los últimos 25, para el día del concilio de Elrond, los últimos 25 años no habían dicho nada. Entonces Gimli, cuando deciden que van a pasar por Moria, olvídense de las películas, que en las películas Gimli es un pelotudo que está convencido de que su primo está vivo y todo eso, y cuando llegan es un cadáver que lleva como 25 años muerto, ¿no? O sea, los huesos están ahí. Bueno, como Gimli no es un pelotudo, el Gimli del libro, ¿qué pasa con él? Tiene juicio suspendido sobre el asunto. Lo más seguro es que estén muertos, sospechará, pero eso él no lo sabe. No sabe si están vivos, no sabe si están muertos. Lo único que sabe es que hace 25 años
que no sabemos nada de ellos. Y como estamos hablando de un lugar en el que no hay WhatsApp, ¿sí? No hay email, no, el viaje entre ciudades es sumamente complejo, toma días, meses, semanas, bueno, no saben desde hace 25 años y no saben, punto. Entonces, Tolkien sabe, cuando está escribiendo esos pasajes, cuando la compañía va hacia el sur, antes de que ingresen a Casa Doom, Tolkien, el autor, sabe qué pasa en Moria o qué pasó en Moria. Él ya sabe que Balin está muerto, ¿sí? Que ahí está su tumba en la cámara de Mazarbul, que sabe que murió Ori, sabe que murió Oin, pero no sabe, pero Gimli no lo sabe eso. Y es hasta que llegan a la Cámara de los Registros, cuando leen el libro de los registros, cuando leen las inscripciones en la tumba de Balin, que Gimli constata ya finalmente, pues, que ahí está Balin muerto, porque la tumba dice literalmente, Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Bueno, así, hay personajes, elfos en concreto, que tienen la idea de que los orcos son el producto de las artes oscuras y la tortura a la que Melkor sometió a algunos elfos mucho tiempo atrás. Pero pueden estar equivocados esos elfos. Y es la tradición de esos elfos la que está relatada en los primeros capítulos del Silmarillion. Pero no es una conclusión firme. De hecho, aceptarla como conclusión implica estos problemas que he señalado. ¿Los orcos tienen alma? ¿Es un alma de elfo? ¿Entonces son inmortales? ¿Los orcos tienen libre albedrío? Son personas entonces. Entonces podría haber orcos buenos. No todos los orcos son malos. O quizás todos los orcos han sido malos porque así les ha tocado vivir y crecer. Pero podrían en principio aprender otras cosas y redimirse. No sé, son preguntas que están abiertas y que Tolkien no zanjó. Entonces lo dejo de nuevo para efectos de esta charla, de este episodio. Lo dejamos en signo de interrogación. En Arda, la Tierra, la versión mitológica de la Tierra ideada por Tolkien en sus historias, está poblada por dos tipos de seres. Los no encarnados, que son los Ainur, espíritus puros, que se organizan en el mundo creado en dos grandes grupos, los Valar y los Maiar. Y los otros seres que pueblan Arda son los encarnados, aquellos en los que se da o convive la dualidad alma-cuerpo. En esa categoría encontramos a los elfos, a los humanos y a los enanos. Por cierto, no dije nada sobre los hobbits. No es conocido con plena certeza el origen de los hobbits. Sin embargo, Tolkien en cartas llegó a decir que los hobbits están emparentados con los humanos. En tal caso, podemos asumir que quizás su despertar se dio junto con los humanos cuando se alumbró el sol y la luna, y que son alguna variante dentro de la rama de los humanos y que además están sujetos al don de la muerte como están los humanos. Esos serían los seres encarnados. Y de ahí los casos en los que queda un vestigio de duda son el de los Ents y el de las águilas, que parecen ser pueblos libres, ¿sí? Personas en los que quizás convivan también el alma y el cuerpo, pero no lo sabemos. Y por último, el caso más complejo, que es el de los orcos. Por cierto, lo dicho sobre los orcos vale en buena medida, quitando lo de los elfos torturados, para los dragones. Los dragones también son corrupciones de Melkor. Probablemente son algún trabajo maligno de, vamos a decirlo así, mejora genética
a partir de seres previamente existentes convertidos en estas otras abominaciones, pero los dragones se comportan como los Ents, como las águilas, como seres plenamente conscientes que toman decisiones y que, por cierto, todos los conocidos son bien malvados. Malvados y ambiciosos. Les gustan los tesoros, les gusta mucho el oro, ¿no? Entonces el origen de los dragones es igual misterioso, es corrupciones de Melkor en la primera edad, pero no sabemos exactamente a partir de qué. Y no queda claro, lo dejamos también en el grupo de los problemáticos, no queda claro si tienen alma, si son el grupo de los seres encarnados que hemos tratado de plantear aquí. Pues bien, hasta aquí con el tema de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal y compartan con sus amigos. Díganme, ¿faltó algo? ¿Tú qué piensas sobre el origen de los orcos? ¿De qué te gustaría que hablemos en próximos episodios? Comenta y sígueme para continuar explorando juntos los secretos de la Tierra Media.